Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa A la Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia es la conversación que estamos sosteniendo con el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien ha hecho un seguimiento muy juicioso sobre el despliegue militar de las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos en el Caribe, en el sur del Mar Caribe, al frente de las aguas territoriales de Venezuela, y que nos está también haciendo una gran reflexión sobre la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de mantenerse aliado con lo que Estados Unidos considera es una narcodictadura y un líder narcoterrorista, un jefe criminal narcoterrorista. Con el expresidente Iván Duque hemos tenido una conversación, ustedes vieron la primera parte en el programa de ayer. Como la conversación se prolongó, seguimos hablando con él. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa. Así que aquí seguimos en la conversación con el expresidente Iván Duque. Muchas gracias. La región del Catatumbo, para que lo entiendan nuestros televidentes que no son ni colombianos ni venezolanos, o que sí lo son pero que no lo tienen claro, es una región que ha estado sacudida por la violencia. Incluso el primer semestre de este año, en el 2025, fue terrible para la población civil, una brutal arremetida del ELN en una guerra a muerte con disidentes de las FARC. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, seguramente, porque aquí en el programa se los contamos, un confinamiento de más de 11.000 personas y el desplazamiento de otras 70.000. Esto fue a comienzos del año. Hubo 135 homicidios y 52 personas resultaron heridas en un lapso de tiempo muy corto. Recordamos que se reportaron además miembros que habían firmado el acuerdo con Juan Manuel Santos, también asesinados. La Defensoría del Pueblo ha entregado todos esos datos, y recordar que en el Catatumbo ya van más de 40.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Expresidente Iván Duque, usted como presidente, cuando estuvo en la región del Catatumbo, sufrió un atentado en contra de su vida. Estaba también el exministro de Defensa Molano, y de milagro se salvaron, o gracias pues como al equipamiento que tenía el helicóptero. ¿Cómo explicar que ha crecido el ELN de esta manera, y que han crecido esas organizaciones criminales con poder territorial de esta manera? Claudia, en el gobierno nuestro, entre 2018 y 2022, logramos una reducción importante del número de grupos armados ilegales en Colombia. Acuérdese que había grupos como los Pelusos y los Caparros que fueron prácticamente desmantelados por completo. Se ejerció un control territorial y una lucha contra el terrorismo en donde el terrorismo se ubicara. Pero importante también destacar que en el gobierno nuestro aumentamos los grupos manuales de erradicación, paramos el crecimiento exponencial de los cultivos, aumentamos también todas las confiscaciones de narcóticos en territorio nacional, y también en el caso particular del Catatumbo hicimos muchísimas operaciones contra los grupos armados ilegales y se creó una fuerza de despliegue rápido muy importante al comienzo del gobierno. Muchas de esas cosas se han ido debilitando, y se han debilitado porque los grupos manuales de erradicación prácticamente los acabaron. Hoy estamos a puertas de tener más de 300.000 hectáreas de coca en Colombia, ya más coca, menos paz. Hemos tenido una propuesta de paz total que lo único que busca es ser permisivo y condescendiente con el terrorismo, e inclusive quien fraguó ese atentado en contra mía, que milagrosamente logramos preservar la vida en un helicóptero donde iba el ministro del Interior, el ministro de Defensa, estaba mi hermano, el gobernador del norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, y gracias al equipo de seguridad y a la pericia de los pilotos logramos proteger nuestras vidas, pero obviamente gracias también a la voluntad divina, porque fue una situación muy intimidante. Pero resulta que quien fraguó y ejecutó ese atentado, que era alias John Mechas, y algunos de los miembros también de su estructura, pues fueron declarados gestores de paz por parte de Petro. Eso también debería mostrarle a la comunidad internacional de qué estamos hablando, cuando uno de los grupos que ha sido protegido en territorio venezolano por Maduro, pues ha estado haciendo ese tipo de actos criminales. Y quiero decirle otra cosa. Adicional a la declaratoria de Nicolás Maduro como cabeza del cartel de los soles, de tener una recompensa de $50 millones, y adicional a toda la capacidad operacional que tiene Estados Unidos hoy en día para luchar contra esa estructura, hay que recordarle al mundo
que Nicolás Maduro ha violado de manera consecuente, permanente, con esa actividad criminal que él tiene, la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitida con ocasión a los ataques del 11 de septiembre, donde el mundo condena que un Estado le dé protección, salvaguarda, financiamiento a grupos terroristas. Y eso ha pasado también en los últimos 20 años, tristemente, en los regímenes de Chávez y Maduro. Si no hubiéramos tenido esos regímenes conniventes con el terrorismo, muy seguramente el ELN y las FARC se hubieran acabado hace muchísimo tiempo, Claudia. Claro, y no olvidar además también en la frontera sur con Ecuador, cuando el campamento de Raúl Reyes estaba ahí en territorio ecuatoriano y Correa no hacía nada para detener ese creciente permanencia de las FARC en su territorio. Bueno, vamos a ver también cómo desde los ojos de los Estados Unidos, de la alta política de los Estados Unidos, están viendo esta decisión de Gustavo Petro de aliarse con el narcodictador, sobre todo de negar la existencia del cartel de los soles y hacer estas alianzas militares tan peligrosas con alguien considerado un jefe criminal. Vamos a recordar cómo nace la polémica entre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y uno de los congresistas más reconocidos de descendencia latina, y muy cercano además al presidente Donald Trump, quien es Carlos Antonio Jiménez. En medio de esa creciente tensión por el despliegue militar, o frente a esa decisión de los Estados Unidos de desplegar en el Mar Caribe toda esta flota naval, el número 2 de la dictadura de Maduro, Diosdado Cabello, anunció ese plan de cooperación militar con el gobierno Petro. Estaban muy calladitos, pero lo anunció, se le salió y argumentaba que era para fortalecer la seguridad de la frontera colombo-venezolana y específicamente en el Catatumbo. Inmediatamente le responde el congresista Carlos Jiménez y le pide explicaciones al presidente Petro, ¿lo va a negar o no? Así se lo manda en un mensaje en la red social X. Claro, hay comunicación constante. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano, cada quien atendiendo su frontera. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. No va a haber ningún tipo de delincuencia alrededor de la frontera y que nuestros pueblos hagan lo que históricamente han hecho, vivir en paz. Pasan de Colombia a Venezuela, pasan de Venezuela a Colombia, con tranquilidad. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano, para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa, que nosotros vamos a estar desplegados y se les dijo las operaciones que vamos a hacer. Representante republicano Carlos Jiménez. Señor Gustavo Petro, ¿lo que dice Diosdado es cierto o lo vas a desmentir? Si Petro coopera con Diosdado y el cartel de los soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. Gustavo Petro y Nicolás Maduro reconfirmaron esa alianza el jueves pasado. Es cuando la dictadura anuncia el envío de 15.000 soldados en el lado venezolano y Colombia anuncia que en total tendrá 25.000 militares. Y Maduro pues agradecidísimo, lo hizo públicamente a la decisión del gobierno colombiano. Gustavo Petro, agosto 28 de 2025. Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra. Quiero, ante este majestuoso acto de graduación, agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití. Colombia, la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza
toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Ante esta ratificación de ese acuerdo militar, que ha generado pues mucho cuestionamiento y polémica, el congresista republicano Carlos Jiménez, aquí en el programa La Noche, dijo que con el régimen de Maduro Colombia no va a combatir la mafia porque el régimen es parte de la mafia. No, con el régimen de Venezuela no va a combatir la mafia porque el régimen de Venezuela es parte de la mafia. Así que eso no tiene ningún sentido común. Que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es la mafia. El Cartel de los Soles es una organización terrorista y también narcotraficante. Ahora que si ahora van a cooperar el presidente Petro con el presidente Maduro para traer la paz y lo que es y parar lo que es las actividades criminales en esa parte de Venezuela y Colombia, para mí me parece que eso no se le puede creer, porque está operando con alguien que es un narcotraficante, así que eso no tiene ningún sentido común. También recordemos que en la cuenta X del republicano Jiménez decía, cuando Petro negó la existencia del Cartel de los Soles, que Petro había firmado su propia sentencia. Y recordemos que le advirtió a Petro que de seguir así podría terminar imputado ante la justicia de los Estados Unidos. Gustavo Petro, presidente de Colombia. El Cartel de los Soles no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. Representante republicano Carlos Jiménez. Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo. Expresidente Iván Duque, desde los Estados Unidos están viendo cómo se comportan los líderes de la región, quienes están aliándose con esta lucha contra los carteles y contra esa acción criminal que se extiende, porque es parte de la política de Nicolás Maduro y de su régimen, extenderla. Y quienes están aliándose precisamente con el que consideran narcoterrorista. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para Colombia de todo esto que está decidido defender Gustavo Petro? Hay varias cosas que son inminentes, Claudia. Yo creo que es inminente la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. El hecho de haber acabado los grupos de erradicación manual, el hecho de haber disminuido la capacidad ofensiva, el hecho de tener las incautaciones como porcentaje de la producción potencial en el nivel más bajo de los últimos 30 años, el hecho de ver a muchos narcoterroristas declarados gestores de paz, todo eso va a llevar a una desertificación. Y si no fuera así, sería un milagro, una condescendencia prácticamente con el pueblo colombiano para no verse sancionado, pero no porque el gobierno colombiano haya hecho algo siquiera significativo en la lucha contra los narcoterroristas. Claramente Colombia hoy está en la puerta de la desertificación y hoy tenemos un gobierno que adicional a eso se está aliando con el Cartel de los Soles y se está aliando con el Cartel de los Soles no solamente negando su existencia. Es que negar la existencia del Cartel de los Soles es prácticamente desafiar la capacidad investigativa institucional de los Estados Unidos, que es un aliado histórico de Colombia, porque le está diciendo a Estados Unidos, usted se está inventando un cartel. Entonces, si hay esa osadía, pues claramente esa osadía está cimentada en un deseo de proteger la permanencia de ese régimen que es narcoterrorista. Segundo, es muy peligroso para Colombia también entrar en ese territorio cuando se van a empezar a develar muchas cosas de las alianzas históricas del Cartel de los Soles con el narcotráfico regional. Ahora estamos atentos a la declaración del hijo del Chapo Guzmán ante la justicia de los Estados Unidos. Y muy pronto también se estará escuchando por parte de alias Fito cuál era su relación con las FARC y cuál era su relación con el Cartel de los Soles.
Entonces, nada raro, Claudio, que en la medida que estas investigaciones también avancen, puedan eventualmente producirse también actos de la justicia de los Estados Unidos contra quienes han sido determinadores del narcotráfico, auxiliadores o indiferentes, en el caso de la institucionalidad colombiana frente a este fenómeno hemisférico liderado por Nicolás Maduro. Entonces, las consecuencias pueden ser altas, costosas y, por supuesto, con consecuencias judiciales profundamente graves. Y vamos a seguir perdiendo el apoyo de la cooperación económica. Recordemos que en el último periodo, en el último rango, perdimos ya 50 millones de dólares. De los 450 millones de dólares de la cooperación, pues eso se redujo considerablemente, ya no supera los 400 millones de dólares de la cooperación. Seguiremos perdiendo esa cooperación de los Estados Unidos y Petro sigue con este tipo de alianzas y comportamientos. Mientras se siga manteniendo esta alianza con el cartel de los soles, así sea de solidaridad política con Nicolás Maduro, mientras se siga prácticamente desmantelando la capacidad de erradicación, mientras se siga empoderando a quienes están en la producción de coca, llamándolos prácticamente débiles ciudadanos que protegen una hoja ancestral, pues estará Colombia expuesta a perder no solamente cooperación y ayuda, sino a que también nuestro país sea sancionado, porque lo que está por verse es si una eventual desertificación viene solamente con un llamado de atención, viene con sanciones arancelarias, viene con sanciones de visado, viene también con acciones judiciales contra quienes han de alguna manera contribuido a disminuir la lucha de nuestro país contra el narcotráfico. Entonces, todo eso está por verse, pero la evidencia sí muestra que en estos 3 años ha habido una actitud connivente y complaciente bajo el paraguas de la paz total con muchos de los criminales que han hecho parte de la red de apoyo, de operación, de suministro del Cártel de los Soles. Expresidente de Colombia Iván Duque, agosto 25 de 2025. Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro Benjamín Netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022. Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación Innovación para el Desarrollo, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia. El presidente de Israel, Isaac Herzog, es un amigo incondicional de Colombia y una persona comprometida con estrechar los lazos entre nuestras naciones. Disfruté dialogar con él sobre los avances en materia de comercio, innovación y tecnología que logramos consolidar y sobre la importancia de construir caminos que permitan la formación de emprendedores e innovadores sociales jóvenes de Colombia en Israel, como lo estamos adelantando con la Fundación Innovación para el Desarrollo. Presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños? Lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón. Y expresidente, usted ha estado en una gira internacional, ahora se encuentra en la ciudad de Nueva York, estuvo en Israel y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde el petrismo lo acusaron a usted de estar reuniéndose con un genocida. ¿Qué opina usted? Pues mire, primero desagreguemos bien eso. Colombia ha tenido una relación histórica con Israel. Benjamín Netanyahu ha sido la persona que ha ejercido la posición de primer ministro de Israel por más años en la historia de ese país. Ha trabajado con presidentes de Colombia que van desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta nuestros días. Ha sido una persona que ha apoyado a Colombia en la lucha contra el terrorismo, ha fortalecido la cooperación en materia de inversión y comercio. Tuve la ocasión de firmar con él el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. Avanzamos en la cooperación de tecnología. Llevamos empresarios de Colombia a identificar oportunidades. Ha venido gran inversión de Israel a Colombia. Todo eso se construyó y aparte de eso tengo una relación con él de amistad personal que valoro, como también la tengo con el presidente Herzog. Entonces, cuando han venido las críticas, desagreguémoslas. Unos dijeron, es que Nicolás Maduro está solicitado por la Corte Penal Internacional y Netanyahu también. Bueno, hay unas cosas que sí vale la pena poner sobre la mesa. Es que Israel es un
país que es una democracia con división de poderes. Y entonces la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria cuando hay plenas facultades del Poder Judicial dentro de un país de ejercer sus funciones de control, supervisión y sanción. Entonces, a diferencia de Venezuela, donde lo que hay es un dictador que eliminó la justicia, por lo tanto, la Corte Penal Internacional puede tener un conocimiento de oficio. Y adicionalmente Israel no hace parte de la competencia de la Corte. Pero además Israel siempre ha estado dispuesto en hacer una defensa institucional que es de Estado en la protección de sus ciudadanos contra las amenazas de terrorismo. Y hay que reconocer una cosa también, Claudia. Israel es un país que nació en guerra. Desde 1948 ha tenido que enfrentar múltiples guerras. Y en esas múltiples guerras siempre ha habido acusaciones contra muchos de los primeros ministros por excesos, por eventuales violaciones del derecho internacional humanitario, y todas se han enfrentado bajo políticas de Estado. Inclusive tuve el honor de hacer parte de una de las únicas veces en que Israel ha solicitado a una comisión internacional supervisar el comportamiento de los miembros de su fuerza pública. Entonces tengo una relación desde hace mucho tiempo y nunca dejaré de exponer públicamente mi admiración por un Estado que ha sido un aliado estratégico de Colombia. Eso no quiere decir que también mantenga una línea consecuente, coherente, en que Colombia debe contribuir a buscar la paz en esa región. Y ahí Colombia ha reconocido también el principio de los dos estados como un interés de política exterior de Colombia desde cuando Colombia apoyó los acuerdos de Oslo en el año de 1993-94. Desde ahí Colombia ha tenido esa línea. Y yo lo dije públicamente en Israel, ojalá venga un cese al fuego en Gaza, ojalá se construya una oportunidad de paz. Pero lo digo y lo reitero, la única posibilidad de construir la paz en Gaza empieza por la erradicación total de Hamás, porque Hamás no es el pueblo palestino. Hamás ha atentado contra el pueblo palestino, ha conspirado contra la construcción de la paz, y decir eso abiertamente es algo que es necesario y lo haré cuantas veces se requiera. Y permítame cerrar diciéndole también esto. Hoy en día, ojalá se pueda construir una solución para que la paz esté cimentada en la erradicación del terrorismo y la construcción de una institucionalidad que permita que la población civil de Gaza deje de seguir siendo utilizada por Hamás como escudos humanos. Esas son cosas que se han dejado de decir. Tuve la ocasión de visitar Niroz, el kibutz uno de los kibutz donde hubo esa masacre de octubre 7 del 2023. Eso no fue un ataque cualquiera, eso fue una invasión donde con toda la barbarie posible asesinaron, acribillaron, quemaron, desmembraron e inclusive quemaron vivos a bebés. Eso le mostró a Israel que la lucha contra Hamás no es solamente una lucha operacional y estratégica. Desmontar a Hamás es un desafío existencial para el Estado de Israel, y yo estoy de acuerdo con que Israel enfrente esa amenaza, pero que la enfrente también con el apoyo de la comunidad internacional para la construcción de un cese al fuego y una paz que empiece por la liberación de los secuestrados, y porque la comunidad internacional también entienda que Hamás es la mayor amenaza a la paz en esa región. Sí, y la pregunta que muchos se hacen es, Gustavo Petro tan preocupado por lo que pasa en Gaza, pero no dice nada frente a las aberraciones, las violaciones de los derechos humanos, las brutalidades en contra de sus propios ciudadanos que están desaparecidos, secuestrados, en mazmorras, bajo tortura. Frente a eso, ¿cuál es su reflexión? Es que en la vida la coherencia y la congruencia es muy importante. Él militó en grupos armados que tenían como justificación el asesinato de otras personas por su manera de pensar, por su forma de concebir la sociedad. Cuando uno ha tenido en su mente y en su corazón la justificación inmoral de quitarle la vida a otra persona por la forma en la que piensa, pues yo dudo que eso se vaya fácilmente del alma y de la conciencia, por más juramentos que se hagan, por más discursos que se hagan. Y también es claro que él no solamente en el caso particular de lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre de 2023 nunca lo condenó, pero también recientemente con el asesinato de 13 soldados
prácticamente hubo un silencio de días enteros, una falta de solidaridad y de atención. Y hay una clara indolencia muchas veces frente a los incidentes que se han presentado contra la fuerza pública en Colombia, donde en el último año tenemos récord de miembros de la fuerza pública asesinados en la lucha contra las amenazas a la seguridad de Colombia. Esa carencia de empatía, esa carencia de solidaridad y muchas veces el tratar de buscar justificaciones ideológicas a lo que hacen otros grupos criminales en el mundo, como ha sido el caso de Hamas, pues sencillamente muestra que hoy quien lidera el Estado colombiano no tiene ni la coherencia, ni la congruencia, ni muchas veces la capacidad empática de llamar las cosas por su nombre. Y eso hace que la ambivalencia para la fuerza pública sea algo que le reste en su entusiasmo moral necesario para enfrentar esas amenazas. Y ni hablar del silencio frente a la invasión rusa en Ucrania por parte del gobierno Petro. Acuérdese, Claudia, permítame decirle esto, acuérdese cuando Vladimir Putin invadió Ucrania, que yo lo condené como presidente de la República y que lo que dijo Petro fue que Ucrania ni que 8 cuartos. Ese es el tipo de persona que gobierna hoy a Colombia, que por muchas veces sus propios intereses no llama las cosas por su nombre y no condena las conductas de otros que han agredido a otros pueblos. Entonces, yo creo que estos son los debates que son muy importantes y que será muy importante también de cara a la elección presidencial del 2026. Colombia tiene que pasar rápidamente esta horrible noche y lo tiene que hacer buscando una gran alianza nacional de principios, de valores, de congruencia, de coherencia y sobre todo de nunca entregar las banderas de la legalidad al servicio de quienes amedrentan la seguridad hemisférica y la estabilidad regional, como tristemente ha sido esta connivencia con Nicolás Maduro. Columna de opinión de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia y secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, agosto 30 de 2025. El todo por el todo. Al elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Senado tendrá una de las mayores responsabilidades en su historia. Todo puede ocurrir, desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático. De darse la elección de la doctora Valanta Medina, se le asegurará a Petro una holgada mayoría en la Corte. La recién elegida se sumaría a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ternados ambos por Petro y cuyas actuaciones ya han confirmado que su jefe no se equivocó al escogerlos. Recordemos además que la elección del doctor Polo se produjo con el apoyo total del gobierno después de una reunión con Petro en la que desdijo de su trayectoria como magistrado auxiliar de los doctores Guerrero y Linares y donde comprometió, muy a mi pesar, su independencia. Con la elección de la doctora Valanta podríamos estar frente a una clarísima mayoría de 6 contra 3 que le aseguraría a Petro el control de esta alta corte por los próximos 5 a 6 años. No, yo le agradezco muchísimo su tiempo, expresidente Iván Duque, porque yo conozco su agenda, pero haber tenido esta conversación así, sin afán y tranquilamente, no sabe cómo lo valoro, porque en este momento es momento de encender luces, sobre todo cuando gran parte de la sociedad colombiana tiene una profunda preocupación sobre el futuro de su democracia, quiénes son los aliados de Colombia y quiénes son los enemigos en este momento del gobierno de Colombia. La gente está perdida y al interior, incluso de las mismas instituciones, el miedo frente a que se apodere de la justicia en Colombia. ¿Cuál es su mensaje a quienes deben votar en el Congreso, ese Senado que tiene que tomar la decisión para el próximo magistrado de la Corte Constitucional, expresidente Iván Duque? Yo creo que lo más importante, Claudia, es que Colombia preserve sus instituciones. Y preservar sus instituciones significa tener una Corte Constitucional que sea independiente de la manipulación y del manoseo por parte del Poder Ejecutivo. Ya hoy hay un número muy importante de miembros de la Corte Constitucional que han mostrado en sus votaciones del último año una línea cada vez más cooptada por el Poder Ejecutivo. Es peligroso, porque el riesgo que hay sobre Colombia es que si Petro se queda con el control de la Corte Constitucional, pueda intentar utilizar mecanismos traídos del sombrero para flanquear la institucionalidad, pretender quedarse, pretender suspender elecciones,
e inclusive buscar mecanismos intimidatorios al sector privado, a los medios o a la sociedad. Preservar la independencia de la Corte Constitucional es fundamental en este momento y yo creo que esa es la responsabilidad que tiene hoy el Senado de la República de Colombia. Votar pasado mañana por quien ellos con claridad sepan que no va a ser un magistrado de bolsillo de Gustavo Petro. Expresidente Iván Duque, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate, Claudia. Muchísimas gracias al expresidente Iván Duque, que, bueno, ha decidido sacar parte de la agenda para esta conversación tranquila, pero pues muy sustancial y sobre todo muy necesaria en este momento de las alianzas de Gustavo Petro con el considerado narcoterrorista de Venezuela y lo que está viviendo actualmente Colombia. Muy importante cómo se ve también de los ojos de los Estados Unidos, tan fundamental para nuestro país como socio, no solamente comercial, sino socio en todos los temas de seguridad institucionales de nuestro país. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Pueden enviar sus comentarios aquí en estas direcciones de nuestras redes sociales, también en www.ntn24. En la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta la próxima.